Epílogo. ¿Esta es otra de las recetas de Rozemine? El sabor es diferente a los que comimos durante la oración de la primavera, comentó Eckhart, comiendo los dulces conocidos como galletas que se servían en la finca de Ferdinand. Parece que les faltaban los utensilios de cocina adecuados en el camino. Sin mencionar que están aromatizadas con hojas de té, respondió Ferdinand. Le habían gustado las galletas de té, así que cada vez que Rozemine hacía que su chef hiciera galletas en el templo, hacía extra solo para él. Ella me obligó a tomar bastantes dulces cuando le dije que me reuniría con Karsted en mi finca, continuó Ferdinand. Todos los dulces de Rozemine vienen en una variedad de sabores, lo que le permite hacerlos para satisfacer los gustos de quien quiera que se reúna con ella. Según ella, esta tarta se horneó con fruta empapada de vino, que es la preferencia de Karsted. A veces lo como yo mismo, ya que es poco dulce y fuerte en vino. A Eckhart le resultaba un poco extraño que le dijeran hechos sobre las preferencias de su padre que ni siquiera él conocía. Rozemine había sido una plebeya con el devorador hasta hace poco, cuando fue bautizada como su hermana. Poco después, fue adoptada por el archiduque y la archiduquesa para traer la riqueza de Ehrenfest en forma de mana y los avances en la industria de la impresión. Rozemine se crió en el templo y por lo tanto se ha reunido con padre solo un pequeño número de veces, dijo Eckhart, después de la historia de portada de que Karsted era su padre biológico. Y, sin embargo, ella conoce muy bien sus gustos. No puedo entenderlo. Es simple, realmente Rozemine vende sus recetas dulces a Elvira para usarlas en las fiestas de té, donde se comparte mucha información. Según ella, es natural investigar las preferencias de sus clientes para poder venderles lo que desean comprar. Esta es mucho más la actitud de un comerciante, pero aprender las parcialidades de aquellos con los que uno desea negociar es una habilidad que incluso los nobles deben aprender. Utiliza todos los medios de manipulación para venderme también recetas caras, dijo Ferdinand de manera casual. No todo el mundo entendería lo que realmente quería decir, ya que lo había expresado tan secamente, pero en realidad estaba diciendo que Rozemine tenía talento para explotar las preferencias de la gente en las negociaciones. Eckhart conocía a Ferdinand desde hace mucho tiempo y sabía exactamente lo duro que era, por lo que esta declaración resultó ser un gran elogio. Realmente no esperaba que confiara todas nuestras comidas a través de la oración de primavera al chef personal de Rozemine, Lord Ferdinand, recetas únicas o no. No le confié todas ellas a ella. Ofrecí la ayuda de mis chefs para disminuir la carga de la suya, pero ella se negó, diciendo que era claramente un complot para aprender sus recetas de forma gratuita. Al no tener otra opción, me conformé con proporcionar los ingredientes, dijo Ferdinand en tono insatisfecho, dando un mordisco a una galleta. Pero había perdido por completo el punto de vista de Eckhart. Más bien, me sorprende el hecho de que no sospecharas en absoluto de veneno. En todas las circunstancias, excepto en la más extraordinaria, los nobles no permitían que sus chefs se mezclaran por miedo a que su comida fuera envenenada. Ferdinand era un hombre precavido, y él más que nadie fue siempre circunspecto en este sentido. Y aún así, confiaba tanto en Rozemine que era difícil creer que estaba actuando como siempre. Ciertamente había comido primero para demostrar la falta de veneno, pero Eckhart nunca había soñado que Ferdinand procedería a comer también sin que sus asistentes hicieran más pruebas de veneno. Lo mismo podía decirse de las galletas que estaban comiendo ahora, que las aceptara después de que ella las hubiera puesto en sus manos, sabiendo que se las serviría a un invitado y que por tanto tendría que probarlas primero él mismo como catador, era algo que Ferdinand nunca habría hecho en el pasado. Era impensable. Estoy algo inquieto, ya que no entiendo qué le lleva a confiar tanto en ella, Lord Ferdinand. A Eckhart le había llevado mucho tiempo ganarse la confianza de Ferdinand, así que estaba un poco celoso viendo lo rápido que Rozemine le había ganado. ¿Qué la hizo tan digna de confianza? ¿Qué era lo que los hacía tan diferentes? Eckhart había reflexionado sobre estas preguntas durante toda la oración de la primavera, pero no había encontrado respuestas. Rozemine parecía no ser más que una carga para Ferdinand, ya fuera por la situación en Hase, su mala constitución, o todos los problemas que habían ocurrido mientras reunían los ingredientes. Y aún así, a pesar de sus muecas y quejas cada vez que ella causaba problemas, Ferdinand parecía estar disfrutando.
Regularmente se tomaba el tiempo para controlarla, casi como si observara el crecimiento de una planta preciosa, y le daba libremente pociones caras. Aunque esto podría parecer normal considerando su posición como su tutor, cualquiera que conociera a Ferdinand estaría absolutamente sorprendido. Como mínimo, no se comportaba como el hombre que conocía a Eckhart. ¿Por qué confió en Rosamine, H.M.? En primer lugar, porque fue criada en el templo y carece de las proclamas engañosas de un noble de sangre pura. Pero hay muchas otras cosas que he visto con mis propios ojos. No puedo hablar de ellas aquí, pero basta con decir que estaba muy convencido. Cuando Ferdinand dijo que ella fue criada en el templo, lo hizo entendiendo que Eckhart sabía la verdad. En otras palabras, decía que confiaba en Rosamine porque había crecido como plebeya en lugar de como noble. Eckhart vio esto como suficiente diferencia entre él y Rosamine para responder satisfactoriamente a las preguntas que lo habían atormentado. Lord Ferdinand, el honorable Lord Carstead ha llegado, anunció Lasfam al traer a Carstead a la sala. Desde que se casó y se mudó, Eckhart raramente regresaba a su casa a menos que fuera convocado, siendo esta la primera vez que veía a su padre fuera de la Orden de Caballeros en mucho tiempo. Carstead intercambió saludos con Ferdinand, tomó el asiento que le ofrecieron y luego miró a su hijo. Eckhart, una vez más te doy las gracias por tu ayuda, dijo, refiriéndose a que había hecho guardia durante la oración de la primavera. No te preocupes por eso. Simplemente estoy contento de haber tenido la oportunidad de trabajar con Lord Ferdinand de nuevo. Por favor, continúen enviando cualquier tarea de este tipo a mi cargo. Estas palabras vinieron del corazón. Eckhart había sido relevado de sus deberes cuando Ferdinand entró en el templo, lo que significaba que ya no podía seguirle. La única vez que se le permitió acompañar a Ferdinand, aunque con capacidad reducida, fue cuando regresó al castillo por asuntos oficiales, pero incluso entonces se le había ordenado que se retirara cuando Verónica, la madre del archiduque, estuviera presente. Ferdinand podía venir al castillo más abiertamente ahora que Verónica había sido arrestada y era uno de los guardianes de Rosamine, aunque solo se le permitía el acceso por razones relacionadas con Rosamine. Eckhart simplemente se alegró de tener la oportunidad de acompañar a Ferdinand, tanto que incluso estaba dispuesto a participar en servicios religiosos como la oración de la primavera bajo el pretexto de proteger a su hermana pequeña por el bien de su preocupado padre. Ferdinand sacó 2 herramientas mágicas que bloquean el sonido y las puso sobre la mesa. Sujétalas, si quieres. La recolección de ingredientes de Rosamine se hacía en secreto. Era algo que solo se discutía con el uso de herramientas mágicas, incluso cuando estaba en la finca de Ferdinand. Entonces, comenzó Carstead, ¿Rosamine tuvo tanto éxito esta temporada como en el invierno? En efecto. Fue una experiencia terrible para nosotros, pero la recolección en sí misma fue un enorme éxito. Ferdinand describió a Carstead los desagradables y bastante misteriosos eventos que se desarrollaron en la noche de Flutrane. ¿Hubo el exterminio con Talfrost llevado a cabo el día anterior? El secuestro de la bestia alta de Rosamine en plena noche, una barrera de maná que no permitía el paso de los hombres, brillantes bolas de maná flotando bajo la luz roja de la luna, la ofrenda de la canción de Rosamine que hacía crecer los Rairains, la recolección del néctar y el misterioso poder que se había desvanecido junto con el sol de la mañana. Eckhart habló de cómo habían visto encogerse la hoja bajo los pies de Rosamine mientras ella miraba al cielo, y cómo Ferdinand se había apresurado a avanzar en su bestia alta para rescatarla antes de que cayera al suelo. Ferdinand hizo una mueca y dijo que, en retrospectiva, no había habido necesidad de que se apresurara tanto al rescatarla. Apenas sonaba como el mismo Ferdinand que se había resistido a las hojas que se encogían, golpeó su maná contra la barrera que se estaba reduciendo una y otra vez hasta que se hizo añicos, y luego se lanzó al cielo en su bestia alta a máxima velocidad. Mientras Eckhart parpadeaba sorprendido, Ferdinand tomó un sorbo de té con la frente profundamente arrugada. Caer en el manantial no habría dañado a Rosamine en lo más mínimo. Ella cayó en él el día anterior mientras cazábamos los Talfros y salió ilesa, dijo con una mirada disgustada. ¿Recuerdas que ella había dicho que el agua era misteriosamente cómoda y respirable? No habría muerto por caer en ella. El manantial la habría protegido. Eso fue suficiente para que Eckhart uniera las piezas.
Se sentía incómodo por haberle gritado a Rozemine para que usara su bestia alta cuando, en última instancia, no había necesitado hacerlo. No sabemos si el manantial la habría protegido de una caída tan alta, Lord Ferdinand. Todavía creo que atraparla fue el mejor curso de acción, dijo Eckhart. En ese momento, Karstedt cruzó los brazos con el ceño fruncido. Eso es anormal. Nunca había oído hablar de algo así. En efecto. Fue una noche que no puede explicarse con la sabiduría convencional. Además, está el néctar cosechado de los Rairains que Rozemine cultivaba con su maná. Tiene muchas propiedades inesperadas para su especie. En primer lugar. A partir de ahí, Ferdinand comenzó a explicar el néctar cosechado con gran detalle. Lo que habían recogido en la noche de Flutrane aparentemente difería considerablemente del néctar que Justus había recogido otro día. La capacidad de maná del néctar es completamente anormal, probablemente debido a la enorme cantidad de maná que se reunió alrededor de las Rairains del manantial en esa noche. No solo tiene considerablemente más maná que el néctar que Justus nos trajo, su pureza de agua es espectacular, apenas puedo sentir otros elementos dentro de ella. Además de todo eso, a pesar del entendimiento común de que los materiales teñidos con el maná de otros solo eran utilizables por ellos, Ferdinand se había encontrado capaz de sobreescribir y teñir el néctar de Rairain que Rozemine había producido. Se aseguró de enfatizar este hecho, la emoción se deslizó en su voz mientras dejaba claro que este era un descubrimiento que podría potencialmente derrocar el conocimiento establecido enseñado en la Academia Real. Pero mientras que Ferdinand era algo así como un investigador, Karstedt era un caballero de pies a cabeza. En otras palabras, no estaba particularmente interesado. Asintió con la cabeza junto con la explicación, pero su apatía era cada vez más clara. De tal palo tal astilla, Eckhart pensó para sí mismo. Se había abstenido de decir nada desde que disfrutó viendo a Ferdinand tan entusiasmado, pero tampoco estaba interesado en este tipo de investigación. Justus, por otro lado, probablemente habría estado al borde de su asiento. Tengo mucha curiosidad por descubrir si el néctar es especial por haber sido recogido en la noche de Flutrane, o por el maná de Rozemine. También me gustaría investigar más sobre los efectos de la noche de Flutrane en el baño de la diosa, pero no solo la barrera impide a los hombres entrar, el maná allí parece tener una influencia psicológica en aquellos con los que entra en contacto, dijo Ferdinand con pesar, llegando a la triste conclusión de que este esfuerzo sería irrazonablemente difícil de completar. Al darse cuenta de que este era un buen punto de parada para la conversación actual, Karstedt miró a Eckhart, quien asintió con la cabeza en respuesta. Su comunicación silenciosa fue un éxito, ambos querían cambiar de tema. Entiendo, dijo Karstedt antes de seguir adelante rápidamente. Pienso esto cada vez que das uno de tus informes, pero es una sorpresa tras otra cuando se trata de las recolecciones de Rozemine. Me sorprendió especialmente verla usar la lanza de Leidenschaft como arma durante la caza de Schnesturm. Sé que la Orden de Caballeros no tiene armas adecuadas para alguien con su capacidad de maná, pero nunca hubiera pensado que una de las decoraciones del templo podría ser usada de esa manera. Y ciertamente nunca esperé que tuviera un poder tan devastador, musitó, acariciando su bigote. Naturalmente, el hecho de que Rozemine pudiera dar a toda la Orden de Caballeros una bendición de Angrif, el dios de la guerra, era una hazaña asombrosa en sí misma. Pero Eckhart ya había recibido su bendición suficientes veces como para que la lanza de Leidenschaft le dejara una impresión mucho más grande. La tormenta de nieve se había desatado en medio de una ventisca tan intensa que parecía un muro de blanco sólido, y tras el ataque simultáneo de la Orden para debilitar a la bestia, una sola racha de luz azul había caído del cielo y la había destruido de un solo golpe. Yo también me encontré embelesado por esa brillante lanza azul. ¿Sabíais que el instrumento divino del templo podía soportar ser usado en una batalla como esa, Lord Ferdinand? El templo de cada ducado tiene un conjunto de herramientas mágicas llamadas los instrumentos divinos, y encontré registros antiguos que detallaban su uso con fines prácticos. Las herramientas mágicas pueden ser usadas por cualquiera que las tiña con su maná, y como Rozemine no puede usar un estape, pensé que la lanza serviría como un arma perfecta para ella, explicó Ferdinand. Esto era probablemente algo que solo un ávido lector de libros como él sabría,
Profundizó en todo tipo de trabajos que ninguna persona normal sabría. Karstedt asintió, tan impresionado como lo estaba Eckhart. Pero, aunque se puede interpretar su actuación durante la batalla de Schnesturm como una señal de que la lanza es un arma poderosa, los instrumentos divinos no son ciertamente convenientes de manejar. No puedes usarlos como tu propia arma sin llenarlos hasta el borde con una asombrosa cantidad de maná. Y debido a este tremendo requerimiento, es mejor que sirvan como armas de un solo uso. Ni siquiera pueden compararse con las armas personales que uno puede formar con sus estapes. Ferdinand identificó casualmente la lanza como un arma que requería una tonelada de maná para usarla, que era su manera indirecta de decir que Rothemine tenía una asombrosa cantidad de maná. Era una plebeya con el devorador que había logrado sobrevivir hasta su bautismo, y aún así poseía esa cantidad. Su propia existencia era anormal. Hablando de eso, escuché que Rothemine estaba involucrada en algunos negocios asesinos en el castillo para pagar por la piedra angular de la Schnesturm. ¿Qué pasó con su presupuesto?, preguntó Karstedt. Rothemine se movía regularmente entre el castillo y el templo, pero como generalmente pasaba más tiempo en este último, a Ferdinand se le encargó la tarea de administrar su presupuesto. Los fondos necesarios para pagar la orden de caballeros ya habían sido contabilizados a ese respecto, y sin embargo Rothemine había estado trabajando para ganar su propio dinero. Rothemine se ha metido en la cabeza que siempre que necesita dinero, debe ganarlo ella misma. Ni siquiera considera ninguna alternativa. Cuando trajo los nuevos sirvientes, le informé que Sylvester y tú cubrirían los gastos, pero ya ves lo bien que lo hicieron. Cuando Ferdinand le dijo que sus padres pagarían los anticipos, Rothemine inmediatamente se esforzó en ganar dinero para devolverlos. Eckhart llegó a la conclusión de que la extraña comprensión de su hermana pequeña sobre cómo funcionaba el dinero se debía a que había sido criada como plebeya. Parece bastante decidida a ganar dinero por sí misma, hasta el punto de que es absolutamente firme en cuanto a ser financieramente autosuficiente. Tal vez simplemente le gusta ganar dinero. Por ahora, he decidido dejarla en paz. Sus acciones estimulan la economía de Ehrenfest y fomentan el movimiento dentro de las facciones políticas. Dicho esto, me parece necesario intervenir cuando ella vende imágenes no autorizadas que se asemejan a las de otra persona. A esas, dijo Karstedt con una sonrisa irónica. Se referían, por supuesto, a 3 ilustraciones en particular, de las cuales Elvira, Justus y Eckhart poseían un juego completo. Tanto Elvira como Eckhart se habían estado lamentando de que nunca más cuadros de este tipo fueran liberados de ese espléndido artista. En el futuro, creo que se dedica a la producción de libros más que a las ilustraciones. Siempre ha tenido la vista puesta en los libros, y estos se venderán más entre los niños nobles de lo que lo harían las ilustraciones, dijo Ferdinand con un alivio audible. Pero su expresión pronto se convirtió en una mueca, y comenzó a dar golpecitos en las sienes. ¿Ocurre algo, Lord Ferdinand? Temo por el futuro. Hay un número limitado de niños que compran libros como material de estudio, y una vez que se ha comprado un solo libro, puede ser compartido entre hermanos. Sin duda nacerán más niños en el futuro, pero su base de ventas no crecerá muy rápidamente. O bien se dedicará a inventar nuevos productos, o llevará a cabo algún plan ridículo para aumentar las ventas existentes. En cualquier caso, hará algo problemático sin falta. ¿Y qué podría hacer, exactamente? Si lo supiera, no habría motivo de preocupación. Es casi imposible predecir qué ideas producirá su mente trastornada, dijo Ferdinand, buscando en sus recuerdos de las palabras y acciones pasadas de Rothemine pistas de cualquier tipo. Mencionó algo sobre haber pedido a sus Gutenberg que mejoraran la imprenta, pero ¿qué más? Algo sobre querer experimentar más con el papel, lo que me recuerda que se reunió con Hiebe Igner durante el invierno y tiene la intención de visitar su provincia en los próximos años, según un informe de Rillarda. ¿Podría ser eso? ¿El fatídico desastre ocurrirá en Igner? Hablando de tener buena memoria, Eckhart pensó para sí mismo, tan impresionado como siempre. Pero Karstedt sacudió la cabeza. Deberías preocuparte por la reunión de verano antes de eso. Algo inesperado ha ocurrido durante cada intento de recolección hasta ahora, y dudo que las cosas vayan a ser diferentes en el verano.
¿Has decidido si irás al monte Loenberg o al monte Valsmiede? Ferdinand hizo una mueca, con su frente bien tejida. El monte Valsmiede sería la elección más segura, pero solo el monte Loenberg tiene un ingrediente que iguala la calidad de lo que hemos reunido hasta ahora. Tengo la intención de adquirir huevos de riesefalque. ¿El monte Loenberg, HM? Los riesefalques eran gigantescas bestias blancas de la variedad voladora, conocidas como los pájaros que calmaron la ira del dios del fuego, Leidenschaft. Eran bastante fuertes, y el robo de sus huevos debía hacerse rápidamente. ¿Sería Rothemine capaz de hacerlo con sus torpes movimientos? Tendrían que moverse rápidamente y evitar las bestias de Loenberg o la ira de Leidenschaft explotaría. En el pasado, Justus los había puesto a todos en gran peligro al robar demasiados huevos, obligando a Ferdinand a usar varias piedras Fai valiosos para salvar todas sus vidas. En cualquier caso, había una cosa que Eckhart sabía con certeza: la recolección de verano no terminaría pacíficamente.